Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Estamos analizando en esta semana un tema de tanto interés, de mucho interés. Tiene que ver con el papel de la Biblia. Creciendo en nuestra relación con Dios es básico. Es necesario, señores, uno mirar las Sagradas Escrituras no como un libro de producción humana simple y llanamente, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el poder del Espíritu Santo, y eso básicamente estuvimos analizando en la parte introductoria. Para el día de hoy estaremos conversando con ustedes sobre el arma más poderosa. En este día, el arma más poderosa es el tema que estaremos analizando juntos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en cabina, nuestro gran saludo, como siempre lo hacemos, a un hermano, a un amigo, el hermano, el amigo, Pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones del cielo. Gracias, apreciado amigo. Gracias por ese deseo. Bendiciones también para usted y Amén. para los suyos. Amén, gracias. Para ustedes también, amigos y hermanos que a esta hora nos sintoniza. Y qué bendición poder contar con su sintonía. Shalom Aleichem para cada uno de ustedes. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el día de hoy que vamos a estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos. No queremos hacerlo como seres humanos, porque no tenemos ni el conocimiento, ni la fuerza, ni tampoco el intelecto para leer por nosotros mismos tu palabra y entenderla correctamente. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos acompañe en el estudio de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor, hay un fusil de asalto, un AK-47, rifle que se inventó como el rey indiscutible del campo de batalla moderno, indica la información de una revista. La primera unidad fue producida en el año 1947 y a partir del 1949 se convirtió en el fusil de asalto estándar del ejército de la Unión Soviética y posteriormente del ejército ruso. Y nosotros podríamos seguir buscando y encontrar las armas más letales que se han fabricado, y uno en este tiempo moderno se da cuenta que se han fabricado tantas armas letales que uno podría quedar corto haciendo una descripción de esas poderosas y potentes armas que se han inventado. Y la invención de esas armas no es sencillamente para poner la paz, es para destruir. O sea, cada vez que se inventa un fusil, un arma de fuego, no es para decirle, esto es para poner la paz, no. Son armas para quitar la vida y destrucción. Sin embargo, hay un arma bastante poderosa que nosotros ya empezamos a estudiar, que en lugar de quitar la vida, y aunque decíamos en una ocasión que es una espada de doble filo, pero es una espada para dar vida. Así es que en el día de hoy, conforme al título que tenemos por delante, el arma más poderosa, vamos a tratar de seguir indagando y buscando en la santa palabra de Dios por qué se describe como el arma más poderosa. Me quedé muy atento a su comentario, pastor, y a la vez irvanando lo que voy a comentar acerca de ese título. Y me voy a montar en su comentario, si me lo permite, pastor. Claro que sí, por supuesto. El arma más poderosa, me estuvo hablando de un rifle, un AK. Un AK-40, no sé. 47. Estuvo hablando acerca de esa arma poderosísima que se inventa ya hace bastantes años
y que ha ido perfeccionando no solo su uso, sino su manufactura también. Pero lo cierto es que esa arma no puede ser utilizada contra un espíritu. Satanás es espíritu, los demonios son espíritus. Usted no le puede disparar, no le puede tirar una dinamita, no le puede tirar una granada, no puedes utilizar un cañón de un AK-47, como decía mi compañero, pero tampoco una pistola, un revólver, ni un cuchillo, mucho menos. Pero el arma más poderosa a la que Satanás sí le tiene miedo porque lo puede matar es la palabra de Dios. La palabra de Dios es peligrosísima como una espada de dos filos que penetra y discierne las intenciones que hay en el corazón. Y el juicio para Satanás a través de su palabra está plasmado en la misma Biblia. En Apocalipsis capítulo 20 dice que el diablo fue apresado y fue llevado al lago de fuego donde estaban la bestia y el falso profeta. Satanás es apresado, encadenado y será extirpado para siempre, reducido a cenizas. Y eso lo dice la Biblia. Sobre todo, la Biblia es el arma más poderosa porque desenmascara a Satanás, dice quién es él, qué quiere, los propósitos ególatras que tiene y cómo ha afectado a la humanidad con sus estratagemas a lo largo de la historia. Pero también la Biblia, además de hacer todo lo que he dicho, puede hablar del carácter tierno y amante, santo y bueno de un Dios como el que tenemos. Siguiendo en esa misma dirección, pastor y amigos oyentes, es importante explorar por qué la Biblia es tan valiosa y cómo profundizar en nuestro estudio personal de ella. Debemos tomar conciencia de que uno de los ataques más significativos de Satanás contra nuestra relación con Dios consiste en eso, en impedir que dediquemos tiempo a comunicarnos con Él mediante el estudio de su palabra. Señores, mantenerse en contacto con la Biblia. Recuerdo hace unos años, recién uno llegado a la iglesia, una vida cristiana consagrada al Señor, lo maravilloso que es tener la Biblia en la mano, ir a un lugar aparte con oración y pedir la dirección divina. El fresco del Espíritu Santo empieza a posesionarse en la vida de los hombres y nos damos cuenta de las transformaciones que se pueden dar. Mantener a las personas lejos de la Biblia mediante los negocios, la apatía, el cansancio o la duda de su estrategia número uno. Él sabe muy bien que dedicar tiempo a estar a solas con Dios mediante el estudio de las Escrituras revive y nutre nuestra vida espiritual. Por lo tanto, hará todo lo posible, señores, para impedir que los hijos de Dios se pongan a solas en el estudio de la palabra con la permanencia, conducción del Espíritu Santo, porque esto produce en la vida del cristiano y cualquier persona que con sinceridad busca la lectura de la palabra de Dios, la Biblia, se produce un avivamiento y una reforma que tanto necesitamos en este tiempo. Definitivamente que sí. El diablo es tan eficaz en hacer que nosotros nos alejemos de la Biblia que hasta como pastores somos tentados, mi estimado amigo pastor, a no estudiarla, a dedicarnos a visitar a los hermanos, a predicar, a estar en otras actividades de la iglesia que a veces creemos que son más importantes que el encuentro con Dios a través de su palabra. Lo primero que una persona tiene que hacer durante el día es el encuentro con Dios a través de su palabra, aunque sea un versículo, porque no es solamente leer para tener conocimientos, sino encontrarnos con el Dios que inspiró ese pasaje bíblico. Es el propósito. Y me llama mucho la atención una historia de un hombre llamado C.S. Lewis. Él hace una alusión a una serie de cartas que Scrutopo, un demonio con mucha experiencia, le envía al joven demonio
orugario para enseñarle a tentar y derrotar a los seres humanos. Y según Escrutopo, algo clave que todo tentador debe saber es que los humanos son esclavos de lo ordinario. ¿Cómo así? ¿Será cierto lo que dice la declaración? Bueno, pienso que sí. De manera que nosotros somos esclavos de cosas tan comunes y pasajeras como la comida, el internet, los deportes, la música, los videojuegos, la moda. Posiblemente estemos dedicando todo nuestro tiempo a esto cuando llegamos del trabajo, si es que trabajamos, o cuando no trabajamos, pasamos todo el día en estas actividades y nunca dedicamos el tiempo para encontrarnos con Dios a través de su palabra. El resultado de la historia, pastor y estimados amigos, es que el joven demonio tentador fue adiestrado por Escrutopo, el demonio ya veterano, y entonces le enseñó cómo un hombre, un ateo, estaba leyendo la Biblia para criticarla y casi estaba convencido, pero entonces se acordó que era la hora de comer y dejó el libro y se fue a comer y nunca más lo volvió a tocar, y porque fue tentado por el enemigo. Lo que quiero decir es que el enemigo nos puede tentar para que cualquier cosa tenga más relevancia para nosotros que el estudio de la Biblia, y así seríamos desechados para siempre. A veces me pregunto, pastor, si la cantidad de tiempo que dedicamos entreteniéndonos en la internet, en las redes sociales, se lo dedicáramos a estudiar la palabra de Dios. Entiendo que tendríamos una humanidad sumamente sabia porque son tantas las horas y tanto el tiempo que se dedica a estar interactuando en la internet con gente que ni siquiera uno conoce, pero están ahí. Por eso decíamos con anterioridad que una de las estrategias mayor del enemigo, del diablo, para que la gente no se ponga en contacto con la Biblia, tiene que ver con los negocios. Así es. ¿Cuánto tiempo dedica una gente en un negocio propio? 8, 9, 10, sí. 12 horas, señores, enfocado en que ese negocio tiene que crecer. Pero por otro lado existe la apatía. Gente que ni le viene ni le va, como decimos en un buen dominicano. El hecho de ponerme a leer la palabra de Dios nos agobia. El trabajo, el cansancio y la duda, y son de las estrategias que el enemigo pone para que la gente no pueda leer o no le interese leer la palabra de Dios. En una ocasión estuve conversando con un gran hombre que considero un gran teólogo, una persona muy dedicada al estudio de la palabra de Dios, y me dijo muy sinceramente, bueno, es que los afanes y los negocios en este mundo están impidiendo que yo dedique todo el tiempo que dedicaba anteriormente al estudio de las Sagradas Escrituras. Wow. Y es una nota clara, es una nota clara. Y no le estamos diciendo por él, también nosotros de una manera muy particular. Cuando empezamos en la iglesia que teníamos esa ansiedad del conocimiento, y la Biblia es el libro maravilloso en el cual nosotros nos enfocamos, 1, 2, 3, 4 horas diarias estudiando la palabra de Dios, y con el tiempo parece ser como que esa energía se va agotando, o las tentaciones del enemigo son tantas que a veces sentimos incluso hasta apatía para estudiar la palabra de Dios. Sí, porque es que Satanás va a encontrar cualquier medio posible para impedir que los hombres conozcan la Biblia, que la estudien, que se confronten con la palabra de Dios, porque ésta revela los engaños del enemigo. Satanás también sabe que la palabra de Dios tiene poder, que lo hace impotente. ¿Por qué la Biblia lo hace impotente? La Biblia dice que Cristo venció en la cruz del Calvario. Lo que presenta el libro de Apocalipsis, pastor, estimados amigos, es, de hecho, Apocalipsis es el libro de la victoria del Cordero. Indica que Jesús venció. Y como venció, en el capítulo 12, donde se presenta la gran batalla entre el dragón y el hijo de la mujer, que es Cristo, dice que Cristo venció y que ya Satanás sabe que está vencido, que fue expulsado del cielo, y entonces como un expulsado exiliado, ahora
lo que trata es de dañar el reino de Cristo. Y la Biblia es quien desenmascara a Satanás completamente, lo hace impotente. Satanás sabe que tanto el estudio de la Biblia como la oración son herramientas de estudio y de acercamiento a Dios de una manera poderosa que nosotros podemos utilizar en contra de Él. Y es por eso entonces que a veces surge el deseo de no estudiar la Biblia. A veces tenemos la tentación de mejor ver la televisión, de tal vez escuchar un audio que supuestamente nos conecta con Dios, pero ese momento de estudio profundo con la palabra de Dios, de una audiencia con el Rey del Universo a través de su palabra, no debe ser reemplazado por nada. Eso es así. Absolutamente. Pienso, pastor, que tenemos que utilizar sabiduría en este sentido. Usted recordará aquella historia muy famosa, muy comentada, de Cristo cuando fue a visitar un hogar que él visitaba con mucha frecuencia allí en Betania. Uh-huh. Y había una familia que él tenía cierto grado de admiración, que profesaba mucho interés y amistad por esta familia, y siempre que se daba su vueltecita por Betania, él llegaba allí. Cuando los integrantes de esta familia, especialmente las féminas, vieron que la puerta se abrió y entró Jesús, de inmediato empezaron a hacer algunas acciones, y nos referimos a la historia de Marta y María. De inmediato, María se sentó a los pies de Cristo para escuchar su palabra, y en tanto que Marta siguió con los afanes regulares, no se está criticando el hecho de que Marta se dedicó a preparar la casa, a preparar un ambiente para recibir a Jesucristo, pero los afanes impidieron que Marta se sentara a los pies de Jesús, y María, de manera muy sabia, nos dice el texto bíblico, que se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Mientras estamos hablando hace un momentito sobre los afanes, las situaciones que tenemos de negocio, esa cosa que descuidan, hace que uno descuide el estudio de la palabra de Dios. Señores, no es solamente en los tiempos de Marta y María. Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con las muchas cosas, pero esta María ha escogido la mejor parte, que fue sentarse a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Pudiera ser que nosotros estamos hablando a un grupo de gente, de hermanos, de amigos, que están en la misma situación que Marta, se ocupan en presentar una casa bonita, en hacer todo lo que hay que hacer para que la casa esté higiénica, y un día un visitante que va a hablar de la palabra de Dios se dedica más a darles atenciones personales que a escuchar lo que lleva el siervo de Dios. Yo quiero decir, pastor y amigos oyentes, que es importante todas estas cosas, pero lo más importante es uno detenerse a escuchar la palabra de Dios, sacar tiempo para estudiarla y compartir estas verdades. Hay dos cosas que quisiera destacar en su comentario, pastor. La primera es la palabra de Dios va primero. Uh-huh. Va primero. Claro. ¿A qué me refiero? A veces nos llega un visitante justo en sábado o en el momento en que vamos para la iglesia a escuchar la palabra de Dios. ¿Acaso no cree usted que pudiera ser una trampa misma del diablo? Puede ser. Hay que invitar a esa persona que va a visitarlo. Mire, amigo, por favor, acompáñeme a escuchar la palabra de Dios. Y le voy a contar una historia que pasó recientemente después que usted termine esta. Ok. Lo que estoy diciendo es que algunas veces cuando estamos listos para ir a la iglesia, pensamos ir, tal vez teníamos días que no vamos o no íbamos. Llega de repente alguien y esa persona llegó sin cita previa, porque usted le pudo haber dicho: yo voy para la iglesia. Dice: ¿en qué tú estás? Yo estoy bien, me estoy preparando para ir a la iglesia. ¿Me quieres acompañar? No, yo no puedo. Pues entonces te voy a dedicar tantos minutos porque me voy a preparar para irme para la iglesia. Y puedes regresar mañana a tal hora o en otro momento. ¿Te parece bien? Esa persona no se debe sentir mal, porque posiblemente usted en la iglesia iba a escuchar un mensaje que lo iba a tocar
de una forma extraordinaria y el enemigo le puso esa traba. Y eso significa que cada vez que vamos a estar en contacto con Dios a través de su palabra, porque su palabra es poderosa, puede resucitar muertos, puede darnos las fuerzas para vencer, y en algún mensaje pudiésemos nosotros recibir esa fuerza, el enemigo busca una estratagema para que no escuchemos la palabra de Dios. Cuando recientemente estaba presentando una campaña evangelística ahí en el Ecuador, en Quito, en la ciudad, hay una familia que me recibió con tanta alegría y fuimos y presentamos la palabra de Dios 2 o 3 noches ahí, y luego, muy sabiamente, el primer anciano de esa iglesia contrató los servicios de alguien que no era de la iglesia, porque no tengo permiso de decir su nombre. Vamos a llamarlo los esposos Cárdenas. Nos estaban brindando un servicio allí en Quito, y la primera noche, de 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, pues estaban conmigo. Y se había contratado este servicio, y en los siguientes días, de 6 a 8 se quedaban allí en la iglesia. Y se impresionaron bastante con la presentación de la palabra de Dios, y ambos, los esposos como este servidor, los esposos no pertenecían a la iglesia, y ellos decidieron quedarse ahí todas las noches restantes, y nos cuentan que fue de mucho valor escuchar la palabra de Dios, impresionante. Y ellos mismos llegaron a la conclusión, oye, no fue por casualidad que nosotros aceptamos este servicio. La verdad es que Dios es maravilloso. Y luego, en una conversación privada con el anciano, nos dijo, ese es un gran amigo y yo quería que escuchara la palabra de Dios. Tremendo. Señores, de una manera u otra, la gente hay que ponerlo en contacto con la Biblia. La Biblia transforma corazones. Cuando la gente escucha acerca de la palabra de Dios y los planes y los proyectos que Jesús tiene para cada familia, para cada nación, para cada individuo, es de impacto, de renovación, de cambios. Y eso es lo que se persigue cuando nosotros estamos hablando acerca del arma más poderosa que se puede exhibir, que es la presentación de la palabra de Dios. Así es interesante que nosotros podamos entonces darnos cuenta de que al alejar de la Biblia al pueblo de Dios, Satanás afecta no solo nuestra relación con Dios, con el Señor, sino también nuestras relaciones con los demás. Uh-huh. Y esto es muy cierto, pastor y estimados amigos, porque si no leemos la Biblia, no entramos en contacto con Dios, no somos transformados, no somos cambiados. Podemos ser un marido o una mujer o un amigo, una amiga, quien sea, un pariente tosco, engañador y todo eso. Me llama la atención, pastor, que en una ocasión cuenta H.M.S. Richards Uh-huh. en su libro de la Biblia, y él dice que en una ocasión llegó a un predicador a un lugar, había un hombre que trataba a la mujer mal, se bebía el dinero de la comida y los muchachos andaban descalzos, los hijos desnutridos, los vecinos le tenían que dar alimentos, ropa, vestirlos, y que la mujer se sentía tan mal que lloraba todos los días, y entonces de repente la mujer pasaba hambre y todo eso, y bueno, le tenía un miedo tan grande a este hombre, al marido, que cuando lo alcanzaba a ver se escondía. Los niños no salían a recibirlo, sino que se escondían, y este hombre era terrible. Pero un día llegó un predicador a la ciudad, le habló de Jesús, y comenzaron a estudiar la Biblia, y el hombre se bautizó. 2 meses después de haberse bautizado, fueron a un parque público donde predicaba el pastor que ganó al hombre, pero también allí iba un ateo, y el ateo vivía haciendo preguntas capciosas para entrampar al predicador o a cualquier persona que fuera a hablar de Jesús. Y él embistió contra el pastor, le hizo preguntas, pero él estaba enfocado en predicar y no le puso caso. Así que el ateo se dirigió al hermano y le dijo: ¿y usted, amigo, qué sabe de Jesús? Y él le dijo: no mucho, Señor.
¿Dónde nació? No sé, Señor. ¿Quiénes fueron sus padres? Tampoco sé, Señor. ¿Cómo se llamaban sus hermanos? No les sé decir, Señor. Entonces le dijo el ateo de una forma burlona, parece que usted sabe mucho acerca de Jesús, ¿verdad? Y dijo, no, Señor, no sé mucho. No sé dónde nació, quiénes fueron sus padres, sus hermanos. Lo que sí yo sé es que hace 2 meses atrás mi esposa andaba llorando por los rincones, andaba descalza, sucia, estaba pasando hambre, mis hijos desnutridos, mal vestidos, lo vestían los vecinos porque yo me drogaba, me tomaba y gastaba el dinero de la comida, pero me encontré con Jesús y ahora en la casa hay comida de sobra. Mis hijos tienen ropas nuevas. Mi esposa tiene otro tono, otro brillo, canta mientras barre. Yo no sé mucho acerca de Jesús. Yo lo que sé que una vez que me encontré con Él, transformó mi vida. Amén. Eso lo hace Dios a través de su palabra. Amén. Señores, la palabra de Dios, la Biblia, que como hemos dicho, es de inspiración divina. El apóstol Pablo aconseja a los creyentes de Éfeso, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en la carta a los Hebreos capítulo 4, verso 12, allí se nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hablaba hace un rato acerca de la visita de Jesús a las hermanas Marta y María, pero también la palabra de Dios pudo levantar a su hermano Lázaro que había muerto. Lázaro, ven fuera. Por eso nosotros decimos que la palabra de Dios es viva. Pudo resucitar a Lázaro, pudo resucitar también al hijo de la viuda de Naín, también pudo resucitar a otros tantos, porque la palabra de Dios es vida. Y es de aquí que nosotros estamos recomendando en esta lección que nos dediquemos a estudiar la palabra de Dios, pastor. Y de esa manera, pues nosotros también vamos a obtener la vida que proviene de parte de Dios y de su Espíritu Santo. Amén. Ya en la parte final, por el día de hoy, quisiéramos ver Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Aleluya. ¡Qué bendición! La Biblia nos dice que Jehová es misericordioso. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Eso nos lo enseña la Biblia. ¿Quién es Dios? ¿Qué papel juega Dios en nuestras vidas y en la creación? ¿Y cuál es el futuro que nos espera en las manos de Dios? Pastor, todo eso lo aprendemos a través de la palabra del Señor. Amén. Padre, oramos a ti en esta hora para agradecer por tu palabra. Esperamos que estos temas que nos motivan a estudiar la Biblia puedas romper con la indiferencia que a veces tenemos, la apatía, que los negocios cubren tanto tiempo que no dedicamos el necesario para encontrarnos contigo en oración. Ayúdanos a hacer esa decisión, ayúdanos a estudiar tu santa palabra y aplicar lo que aprendemos cada día de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.